Encantados se encuentren una vez más acá conmigo en esta segunda parte de la sesión de hoy, vinculado a tratar de exponer pues algunos aspectos de la fase preparatoria con un neto contenido práctico, toda vez que esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura práctica 3, práctica de Derecho Penal. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y hoy estamos transmitiendo el 18 de noviembre del año 2022 esta clase, que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual los invito a que se suscriban. Y bueno, nos encontramos abordando, a lo cual los invito a que se aproximen a la sesión anterior, nos encontramos abordando el tema de la llamada finalidad de la fase preparatoria del proceso penal venezolano, como lo establece el artículo 262 de dicho código, en el sentido que es una fase de obtención de la convicción a los efectos de sustentar el acto conclusivo del fiscal del Ministerio Público. Es una fase de obtención convictiva, pero obviamente dicha fase preparatoria también tiene una neta finalidad en el aspecto de la coerción. Es decir, hay que distinguir entre imputación y coerción. Imputación, señalamiento de elementos que prejuzgan la condición eventual de responsable penal. Pero en lo que atañe a la coerción, recordemos que en la teoría del proceso se habla de la finalidad cautelar y se dice que la cautela dentro del proceso en general es a los fines de asegurar, bueno, dos principios, el llamado fomus bonis juris y el periculum in mora. La cautela ante la existencia de una presunción de buen derecho, de que quien está siendo demandado, quien sea un sujeto del proceso, ese procesado, hay por lo menos apariencia conforme al derecho de que es responsable de dicha demanda. En este caso sería responsable de una imputación. Y el llamado periculum in mora, a los efectos de que ostentando en buen derecho esa apariencia, queremos que no sea parte del proceso, queremos que no se abstraiga del proceso. Con mucho más razón en el proceso penal, en donde allí está presente la posibilidad del llamado peligro de fuga o el peligro de obstaculización procesal, siendo por lo demás que la protección de la víctima, el llamado ius puniendi, no es baladino, es de poca monta, está prescrito, está establecido dentro del propio artículo 30 de la Constitución, la protección de los derechos de la víctima frente a la comisión de delitos de delitos comunes. Ese concepto del ius puniendi, que no hay que confundirlo con el derecho a la acción. Ahí está el 30 de la Constitución estableciendo el ius puniendi, es decir, la existencia de delitos comunes que el Estado debe sancionar de alguna forma, pero alguien le tiene que poner el cascabel al gato, no es como soplar y hacer botella. Alguien tiene que ejercer la acción. No es lo mismo el ius puniendi como pretensión de sanción que el ejercicio de la acción. Y allí está el ejercicio de la acción descrito en otra norma, en el 285. Le corresponde al titular de la acción penal ejercer la acción. Entonces, disculpen que esto no lo apagué. Aló, aló, aló. ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, sí, sí, mira, Oscar, muchas gracias, hermano, pero lo que pasa es que ahorita estoy en medio de una clase virtual. O sea que escúchame, me termina en 45 minutos. Entonces, llámame en 45 minutos y hablamos, ¿oíste? Perfecto, gracias, ok. Disculpen ustedes. Entonces, decía yo en la sesión anterior que conforme a
el propio Código Orgánico se habla de que la fase preparatoria sirve para fundar la acusación. Inclusive ella lo reitera, el 263. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparlo. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado los datos que lo favorezcan. Nótese la palabra interesante que utiliza ahí la norma. Habla de inculpar. Fíjate que inculpar, cualquiera podría decir aquí en realidad lo que se tiene que señalar no solamente son los aspectos objetivos del delito, la causación, la relación de causa-efecto que ha conducido a un delito, simple relación de ex antes y ex post, ese llamado cambio en el mundo externo a partir de lo cual una era la situación anterior y otra es la situación posterior. Antes estaba vivo y como consecuencia, debido a algún acto ejecutivo causado por a quien se le atribuye esa responsabilidad penal, ex post nos encontramos con el muerto. Antes estaba el bien mueble en el ámbito del dominio de la víctima y el propio concepto de víctima se alude a la idea de quién es el titular del bien jurídico que es afectado por el delito, y ahora con posterioridad se encuentra en el ámbito, en el dominio del victimario, por cierto, aprovechándose de ello. Ese es el aspecto objetivo. Pero fíjate que el 263 habla de elementos que inculpen, como queriendo decir, se requiere algo más, culpar, de la palabra culpabilidad. Entonces, por lo tanto, no solamente me tienes que demostrar el aspecto objetivo, sino que me tienes que demostrar, me tienes que enseñar el aspecto que inculpe, es decir, que haga la referencia de culpabilidad. Si lo estás haciendo con dolo, si se hizo con dolo, o si se hizo con culpa, o si se hizo con preterintención, o si se hizo con una culpa consciente, o si estamos ante la presencia del llamado dolo eventual. Ya todo esto lo abordé en los aspectos, en el aspecto teórico de la teoría del delito, en la sesión anterior, vinculado a mis alumnos de práctica de derecho penal. Entonces, por cierto, lo que exculpen, y por favor, no vayas a hacer una interpretación tan, digamos, tan restrictiva, en el sentido de que solamente debo señalar las causas de exclusión de la culpabilidad, porque dice que exculpe. Entonces solamente tengo que señalar si existe, por ejemplo, inimputabilidad por enfermedad mental o por una circunstancia de minoridad o por un problema de error, ¿ok? No, es decir, aquí sí debe ser entendido que cualquier circunstancia que irresponsabilice penalmente, aquí el concepto de exculpación como noción, como sinónimo de irresponsabilidad penal, ha de ser presentado, puesto en conocimiento de la defensa. Estoy hablando de circunstancias distintas a las causas de exclusión de la culpabilidad. Por ejemplo, las llamadas causas de justificación, que le niegan el carácter antijurídico al hecho. ¿Okay? Pero también podríamos hablar de las causas de atipicidad. Por ejemplo, la existencia o no de condiciones objetivas de punibilidad. Ahí dice la norma que para que se cometa el delito de incesto se exige que cause escándalo público. Bueno, y tengo manera de saber, fiscal del Ministerio Público, que no se cometió, que no derivó a un escándalo público, sino que, bueno, se hizo de una forma interna, eso de yacer, acostarse con un familiar cercano, como delito de incesto. Ahí está el delito de corrupción, en el sentido de que a quien se les indique la comisión de dicho delito ha de ser una persona que administre, que guarde, que custodie bienes públicos.
y no lo es. Entonces, yo tengo el conocimiento fiscal del Ministerio Público que ni administra, que ni guarda y que ni custodia, y debo ponerlo en conocimiento. Es decir, cuando se habla de la exculpación, los elementos que exculpen no solamente están vinculados a las causas de exclusión de la culpabilidad, sino aquellas circunstancias que irresponsabilizan penalmente a alguien. Entonces, fíjese que existe la norma que me habla del control judicial, artículo 12 y 4. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución, tratados, convenios, acuerdos internacionales ratificados por la República. Ese control judicial del juez, que no está como el mural que me antecede, como una especie de obra de arte, como un cuadro pintado en la pared. El juez no está pintado en la pared, no está pictóricamente ubicado para que adorne la fase. Tiene neto contenido práctico. Allí está el 264, control judicial. Obviamente que hay algo que él no puede controlar, que serían los hechos. Los hechos los aporta las partes, definitivamente. El juez no puede decir, yo conocí de la existencia de un hurto, conocí de la existencia de un homicidio, lo incorporo en mi tribunal y voy a procesar esa causa. Los hechos, el origen de los hechos es un origen de parte. Cuando el juez decide, realiza el silogismo decisorio. Y ese silogismo decisorio, pues ciertamente se ubica en la idea de que las partes aportan los hechos, que sería la premisa menor. El juez conoce el derecho y el juez subsume los hechos dentro del derecho y realiza esa labor de subsunción, que es lo que se denomina el silogismo decisorio. ¿Okay? Adscribir los hechos en el conocimiento jurídico del juez que asume el derecho como premisa mayor. Por ello se le atribuye a ese juez el iuria novit curia, el conocimiento jurídico. Por cierto, que ese conocimiento jurídico del juez se va a plasmar a doble banda. En una, transformar el hecho aportado en un hecho probado. Y eso lo hace por las vías jurídicas que le establece la propia ley, las pruebas. Es decir, ese juez en la apreciación de las pruebas aportada por las partes concluye sobre que el hecho aportado ahora es un hecho probado. Pero además ahora se requiere otra labor de conocimiento jurídico del juez, que ese hecho probado derive una consecuencia jurídica. O sea, ese hecho probado que fue que la puñalada trasera se la hizo Pedro a Pablo, ahora tú me vas a nominar si esa puñalada trasera refleja un homicidio intencional, un homicidio concausal, una legítima defensa, o fue un error. Imaginémonos que pudiera hacer esto. Entonces, no solamente el establecer la verdad material, sino que derivar la consecuencia jurídica del establecimiento de la verdad material. Ese control judicial, decía yo, jamás podría ser sobre los hechos. Los hechos sí son aportados por la parte, pero ese control judicial sí puede ser sobre la calificación jurídica. Bueno, el juez conoce el derecho. Si evidentemente este señor, el fiscal del Ministerio Público, está diciendo que en el homicidio de Pedro muchos participaron, muchos realizaron actos ejecutivos tendentes a la muerte de Pedro, pero que no se sabe cuál de ellos es el autor, porque realmente la persona estaba completamente avaliada, pero solamente había una bala a nivel de la aorta, qué sé yo, que fue la que realmente le causó la muerte, siendo que la persona estaba hecha un colador. Entonces, y muchos participaron. Entonces, malamente, el fiscal podría hablar de coautoría en homicidio sin mencionar que existe la llamada complicidad correspectiva, porque el propio fiscal no está determinando quién en específico
fue el que causó la muerte de los muchos que dispararon. Por lo tanto, ese juez puede asumir el control judicial de la calificación. También puede hacer el control judicial de la convicción. ¿Ok? En ese momento tan inicial, fase preparatoria, cuestionar, por ejemplo, la licitud, la necesidad, la pertinencia, la idoneidad de un elemento de convicción a partir del cual se pretende sustentar una imputación o se pretende sustentar una coerción. Ya yo te dije que un asunto era la imputación como señalamiento de un delito y otro asunto es la coerción. Hay una relación ahí muy íntima entre imputación y coerción. Por ser imputado, se requiere una coerción, pero a lo mejor puede haber una coerción sin que exista una imputación, y la sola coerción implica una imputación, que sería, bajo un término formal, una imputación material, porque la imputación formal está descrita en el 126 del COP-A en el sentido del señalamiento expreso de la llamada probabilidad objetiva de responsabilidad, de la cual nos habla ese artículo 126A del COP. Entonces, fíjate, puede haber un control judicial de la calificación, un control judicial de la imputación, un control judicial de la coerción. Donde no puede haber definitivamente es un control judicial de los hechos, en el sentido de que incorpora el propio hecho, la quaestio facti, de la cual se va a derivar la quaestio juris o el nomen juris, porque ese hecho sí tiene que ser aportado por las partes. Entonces, el control judicial lo establece el dicho artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, y esto sí tiene un neto sentido práctico, un contenido práctico. Ustedes escuchan en el foro que dice la gente: voy a ejercer un control judicial, un escrito a partir de la cual ante el juez de control, ¿verdad?, se pretende que ese juez de alguna forma varíe la calificación jurídica o anule un acto de investigación o un acto fiscal. ¿Okay? Ahí está el 179 indicándonos que se pueden anular actos de acción, actos fiscales y actos de investigación. Por cierto que esa nulidad solicitada por las partes o oficiosamente por parte del juez, llamada nulidad oficiosa. Entonces, esa fase preparatoria va a servir para la realización de muchos elementos. Ahí está la audiencia de imputación, conforme a lo establece el 236, el 372 del COP, si el delito es flagrante en sede judicial. De una vez vamos a empezar a distinguir asuntos. Si el delito fue encontrado de forma flagrante y la flagrancia del sospechoso, la audiencia de imputación, cuya imputación proviene del fiscal, pero que tiene que ser realizado en sede judicial, la locación, el locatio de dicha audiencia en sede judicial, a lo cual se adiciona, además, la audiencia de imputación por un delito menos grave, que conforme al 354 es un delito que no supera a los 8 años en su límite máximo, o aún no superando, no sé, alguno de los señalados expresamente en el 354 como delito que es grave, porque aún no superando lo cualifica por el propio tipo de delito como delito grave. Esos delitos menos graves, la imputación será en sede judicial. Ya vamos para dos. El delito flagrante, percibido de forma flagrante, y el delito menos grave. Pero hay una tercera posibilidad, que sería cuando el fiscal haya solicitado la orden de aprehensión, y ya iremos a ese asunto, y esa orden de aprehensión se ejecuta. Es decir, el órgano policial al cual se le ordena la aprehensión del ordenado en aprehensión, pues la ejecuta. Y entonces, a las 48 horas
de la ejecución, ergo de la aprehensión, del ordenado en aprehensión, ha de ser trasladado a sede judicial a los fines de la audiencia de imputación ante el juez. Existe otra audiencia de imputación. Esta sería en sede fiscal. Y esa audiencia de imputación en sede fiscal es para un delito conocido de forma oficiosa, el conocimiento autónomo por parte de la fiscalía, en la cual no hay un sospechoso y se inicia una investigación tendiente a una individualización y luego se individualiza a alguien. Y esa imputación tendría que ser en sede fiscal. De otra forma, también sería el que se encuentre individualizado por los llamados actos proformadores de la acción penal, que serían la denuncia y la querella. Alguien interpone una denuncia, alguien interpone una querella por un hecho, por un delito de acción pública, y luego el titular de la acción penal está absolutamente convencido de la necesidad de la imputación de quien ya ha sido querellado o de quien ya ha sido denunciado. Y esa imputación será en sede fiscal, o por lo menos el fiscal agilizar su máximo esfuerzo a los fines de que la imputación sea en sede fiscal. Si es un delito de mucha significación, bueno, evidentemente tendrá que notificar a los fines de la imputación en sede fiscal. Esto surge de una sentencia, la sentencia 754 de la Sala Constitucional de diciembre de 2021. Creo que del 9 de diciembre. Entonces, el acto de imputación en fase preparatoria. Practicar pruebas anticipadas, 289. Ello también va a ocurrir en dicha fase preparatoria. Cuando se teme del desvanecimiento del sujeto de prueba que no puede aguantar al juicio oral y público, el testigo en enfermedad terminal o que se va del país, el perito de igual forma, o van a demoler un sitio que no espera para el juicio a los efectos de una inspección del juicio. Entonces, la llamada prueba anticipada. ¿Qué otro asunto se verificaría en la fase preparatoria? Bueno, la resolución de excepciones. Las excepciones como obstáculos al ejercicio de la acción penal pueden presentarse en muchas fases. Digamos que en la fase fundamental, digamos pivotal a los efectos de la presentación de las excepciones, sería en la fase intermedia, una vez que dicha fase intermedia comenzó con la interposición de una acusación. Esto se me parece mucho a lo que ustedes debieron haber estudiado en Derecho Procesal Civil, en Teoría del Proceso. Es decir, la oportunidad de la trabazón de la litis, cuando se presenta la demanda y entonces yo me defiendo ante la demanda de dos formas, o a través de cuestiones previas, falta de capacidad, prejudicialidad, problemas de competencia, problemas de jurisdicción, o yo asumo defensa de fondo. Yo pagué, yo cedí, yo no ve, trayendo el tema hacia lo procesal penal. Bueno, a través de las excepciones se busca de alguna forma asumir una finalidad nomofiláctica, disculpe con la palabrita un tanto extraña hoy día viernes, incorporando aquí una palabra dominguera, nomofiláctica, es una especie de limpieza de algún aspecto de la relación jurídico procesal penal. Falta de competencia, falta de jurisdicción, falta de capacidad, o fundamentalmente acción promovida de forma ilegal, acción penal ilegal, que es el grueso de las excepciones, numeral 4 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Hacia allá pinta la excepción que se opone en fase intermedia una vez presentada la acusación. Es decir, ataco la acusación con la oposición de una excepción. Pero conforme al 30 del COP, sí es posible oponer excepciones en fase preparatoria.
en esa fase donde se está investigando, donde todavía no hay una definición de llamado hecho objeto del proceso, porque todavía no se ha presentado una acusación, pero el 30 permite evidentemente la posibilidad de excepciones en dicha fase preparatoria. Nada menos y nada más que atacando la querella o atacando la denuncia, invocándose que esa denuncia o esa querella es por un hecho que no reviste carácter penal. La oportunidad la pintan calva, es decir, ¿para cuándo lo voy a dejar? El problema sería, conforme a el infine del 30 del COP, que hay que tener mucho cuidado con esas excepciones que se oponen en fase preparatoria, porque conforme lo establece la propia norma, las que sean declaradas sin lugar, no pueden ser opuestas nuevamente, no podrían ser opuestas en fase intermedia. Soy de los que cree, yo creo que así lo corrobora también la jurisprudencia, que no solamente es que sea sin lugar, sino que sea declarada inadmisible, sin entrar al fondo, inadmisible, no podrían ser opuestas nuevamente en fase intermedia. O sea, hay que tener mucho tino en si lo que yo voy a abordar tiene un gran sustento, una gran solidez. A mí se me ocurre problemas de prescripción o problemas de cosa juzgada. Porque si de alguna forma lo que yo estoy cuestionando es la calificación jurídica o algún elemento de comisión, casi que recomendaría oponerle excepción en fase intermedia. Pero ojo, no está pintado en la pared la posibilidad de oponer excepciones en fase preparatoria. Bueno, ¿qué más puede realizarse en dicha fase preparatoria? Bueno, peticiones de parte, muchas, ¿ok? Muchas peticiones de parte. Por ejemplo, mencionaba hace un rato que en el 122.2 del COP se le concede la posibilidad a la víctima de solicitar diligencias de investigación a esa víctima que es ofendida directamente por el delito, conforme a lo que establece el 121.1 del COP, o la víctima secundaria, conforme lo establecen los numerales del 2 y siguientes del 121 del Código Orgánico Procesal Penal, la llamada víctima secundaria. No es el ofendido directamente por el delito, pero también puede solicitar diligencia de investigación. Bueno, sin más, yo creo que ya es tiempo de ir abordando entonces cómo se origina dicha fase preparatoria del proceso penal venezolano. Formas de inicio. En primer lugar, para que esa fase preparatoria del proceso penal venezolano, del procedimiento ordinario penal venezolano se inicie, surge a partir del conocimiento de un delito. ¿Ok? Entre cielo y tierra se dice, no hay nada oculto. ¿Cuántos delitos pueden existir sin que alguien se entere, sin que alguien lo tenga? Pero bueno, es el conocimiento del delito lo que hace activar el proceso. Obviamente, yo no estoy afirmando que no pueda haber delitos una vez iniciado el proceso. Por ejemplo, un perjurio perdón, el delito de falso testimonio. El perjurio sería en el ámbito de la declaración inexacta en un proceso civil. Un delito en audiencia, qué sé yo, un testigo le da de golpes a otro en plena audiencia, o se descubre un tema, un prevaricato, se descubre un tema de corrupción de parte del juez o de parte del fiscal del Ministerio Público. Pero es el conocimiento del delito como circunstancia extraprocesal lo que origina el inicio de ese proceso. Es como, siempre lo repito en mis disertaciones, como aquella pasta de diente que sale del tubo y que más nunca va a regresar a ella, como aquel proyectil que sale eyectado de un arma de fuego
y que más nunca va a regresar a la misma. Bueno, ese conocimiento del delito hace activar ese proceso. Digamos, tres son las formas fundamentales para asumir ese conocimiento. Uno es la flagrancia del sospechoso, que está regulada en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero por cierto, esto tiene un origen a partir de la propia Constitución. Allí está el 44 de la Constitución diciéndonos que la libertad es inviolable. Sonrisa en el rostro. Pero se nos borra esa sonrisa en el rostro cuando en el numeral primero de dicho artículo 44 nos habla de que esa inviolabilidad de la libertad puede tornarse a una, me perdono la expresión que no es muy castiza, violabilidad de la libertad si se tratare por el encuentro de delito flagrante. Por cierto, mover esa lengua, flagrante, delito flagrante, ¿ok? No fragancia es un pachuli barato y maloliente. Delito flagrante, delito que se percibe. Entonces, se percibe en su contemporaneidad, en su coetaneidad. Ahí nos lo dice la Constitución, que hay dos formas en las cuales se tolera la privación de la libertad. Uno, por la percepción de delito flagrante, y otro, previa existencia de una orden judicial. Por lo tanto, mal podría hablarse de una circunstancia flagrante si ya hay previamente una orden de aprehensión. Pero ojo, pueden existir órdenes judiciales que conduzcan a la percepción de un delito flagrante. Por ejemplo, se libró la orden de allanamiento y lo que se quería era allanar esa morada sobre la cual se sospecha que existe la comisión de un delito o que se deriva de la comisión de un delito, y el allanamiento fue fructuoso, en el sentido de que se allanó esa morada. Imagínense esa puerta que está atrás, se allanó y se encontró adentro droga, se encontró adentro la persona que acababa de ser asesinada, o se encontró allá adentro los bienes muebles que fueron receptados, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, que provenga del hurto, que provenga del robo, que provenga de la estafa, que provenga de la extorsión, o de cualquier otro delito contra la cosa pública, por ejemplo, un delito tributario. Entonces, el allanamiento ordenado judicialmente condujo a la percepción flagrante del delito, porque está en propia contemporaneidad, un delito permanente, que se encontró al secuestrado en el momento en que se allana la morada y por lo tanto se está percibiendo la realización de un delito flagrante. Entonces, por lo tanto, pero fundamentalmente el tema de la flagrancia en una concepción clásica se divide, como los autores lo han establecido, entre una flagrancia propia en la cual existe una percepción e inmediatamente una aprehensión, con H en el medio. Es decir, ¿cómo la gente percibe las cosas? La gente percibe las cosas a través de los sentidos. Oye, estoy viendo, estoy oliendo, aquí como que están consumiendo droga, en fin. Estoy escuchando, socorro, socorro, socorro. Y entonces allí se percibe sensorialmente y de inmediato se aprehende. Obviamente que la pregunta surge al rompe. ¿Quiénes son los legitimados para aprender? ¿A quienes se les permite, se les tolera esa aprehensión frente a la percepción de un delito? Lo describe el propio 234 del COP, en el sentido que sería la autoridad policial, el policía de punto que anda por ahí por la calle y que percibe la comisión de un delito, la víctima y obviamente si la víctima sobrevive al delito.
Si no sobrevive el delito, ¿qué va a estar aprendiendo a nadie? Problema de ciencia ficción. ¿Te acuerdas? Aquella vieja película Ghost, el fantasma de un amor. Mataron al chico de la película y salen los fantasmas allí a perseguir a quien ordenó su muerte. Esa película dominguera que uno se queda, ¿cómo se llama? Placeres culpables. Que no serán grandes clásicos del cine, pero que uno se queda ahí pegadito viéndola, pues, aún en cable, ni siquiera en plataformas virtuales. Y el clamor público. El clamor público, percibiendo la comisión de un delito, yo con ello no estoy equivaliendo el clamor público a el linchamiento, ¿verdad? Es decir, en pauta de proporcionalidad, de racionalidad, ese clamor público que percibe la comisión del delito, percibe y aprehende al sospechoso. Existe otra manera de concebir esa flagrancia, que es la llamada cuasiflagrancia o flagrancia impropia, en la cual hay una percepción sensorial y de inmediato no se conduce a una aprehensión, sino que lo que se conduce es a una persecución. Y luego de ejecutada esa persecución, se aprehende al sospechoso, con H en el medio. Pero esta tiene una particularidad en esta cuasiflagrancia, que el aprehendido es encontrado con objetos activos o pasivos del delito. Objetos activos con el que se realiza el delito y objetos pasivos contra el que se realiza el delito. Lo importante es que ese sospechoso que ha sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, a las 48 horas es llevado a la audiencia de imputación. Audiencia de imputación ante el juez de control que sea competente. Competente en razón de la materia. Si fuese un delito menos grave que ha sido percibido, bueno, será el juez de control de instancia municipal. Si se tratare de un delito grave, bueno, sería el juez de control estadal por circuito. Recuerden que en el país entero está dividido en circuitos judiciales penales y esos circuitos judiciales penales puede ser uno por cada estado: circuito judicial del estado Miranda, circuito judicial del estado Anzoátegui, el circuito judicial del área metropolitana de Caracas, pero existen determinados estados en donde existen extensiones judiciales en atención de una particularidad geográfica. Extensión Valles del Tuy. Entonces, bueno, los delitos que hayan sido cometidos en Guatire, en Guarena, perdón, en Charallave, en Santa Lucía, en Yare, extensión Barlovento, del estado Miranda, los delitos que hayan sido cometidos en Guatire, Guarena. Entonces, a las 48 horas, esa relación de 48 horas es 12 más 36. 12 inicial, en la cual se pone la orden del Ministerio Público, y las 36 horas restantes para la realización de dicha audiencia. En nuestra próxima clase virtual, que quizás sea el día viernes pregrabada, explicaremos lo que atiende a la audiencia de imputación. Es decir, en los aspectos prácticos de dicha audiencia de imputación a los efectos de comenzar la evaluación. Gracias. Y cualquier